Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a estas reflexiones de estos devocionales basadas en la carta a los Hebreos. Hoy día vamos a reflexionar en los versículos 26 al 39 del capítulo 10 de Hebreos. Hoy día la reflexión le he titulado No dejes de confiar en Cristo. Sigue confiando en Cristo, querido hermano y amigo, a pesar de las pruebas y aflicciones que es natural de una vida cristiana. Ya hemos estudiado al inicio de estos devocionales que el autor de esta carta a los Hebreos escribió a los judíos cristianos de Palestina para alentarnos a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres judaicas. Bajo la presión de diversas aflicciones, estos judíos cristianos, muchos de ellos estaban siendo tentados a separarse, a abandonar su fe, a separarse de la iglesia de Cristo para regresar a las prácticas de la religión judía, es decir, a volver a mirar las obras de la ley como medio de salvación. Esta carta a los Hebreos deseaba mostrar a estos cristianos judíos que la misma ley de Moisés apunta a Jesucristo y a su expiación por el verdadero medio de salvación, como el verdadero medio de salvación. Versículos 26 al 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí el autor nos está diciendo que el pecado grave que se está refiriendo es dejar de confiar en Cristo, dejar su fe en Cristo, abandonar la vida cristiana y volver a las obras de la ley, después de haber reconocido que la obra de Cristo es superior a los sacrificios del antiguo pacto. El pecado grave aquí es abandonar la fe cristiana y al único sacrificio que puede purificar sus pecados, para volver a sacrificar animales en el templo, como lo hacían los judíos en la ley, como medio de salvación. Aquí se añade una advertencia solemne. Si dejaban su fe en Cristo, advierte contra la apostasía deliberada de aquellos que han conocido la verdad y que están siendo tentados a dejar la fe cristiana. Porque si abandonaran la fe cristiana, se convertirían en enemigos, adversarios, y para tal descarrío voluntario ya no queda ningún sacrificio por los pecados, sino cierta espera de juicio temerosa y de ardiente indignación que devorará a los adversarios. Este es el gran peligro para estos hebreos cristianos que habían profesado su fe en Cristo. Los versículos 28 al 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, querido hermano, amigo, aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que despreciaba, queridos hermanos, la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés estuvo en vigencia, moría sin piedad bajo el testimonio de 2 o 3 testigos, bajo el antiguo pacto. Aquellos que se rebelaban intencionalmente contra la ley de Moisés estaban sujetos a la pena de muerte. Como dice en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Dado que el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto, se deduce lógicamente que aquellos que violen intencionalmente el nuevo pacto, que no obedezcan el nuevo pacto o que no permanezcan en el nuevo pacto, en su fe en Cristo y en su sangre, estarían sujetos a consecuencias significativamente más graves que aquellos que desobedecieron las leyes del antiguo pacto. Si renunciaran a su fe en Cristo, estos judíos cristianos, volviéndose al judaísmo, estarían pisoteando al Hijo de Dios y menospreciando la sangre del pacto con el cual fue santificado el pacto, y lo menospreciaban como cosa impía
para un desprecio tan terrible y deliberado, no había arrepentimiento ni remedio, no había otra forma de salvarlos, ni un sacrificio para poder salvarlos. No pueden escapar del juicio. Es una cosa terrible caer en manos del Dios viviente, el que ha dicho, mía es la venganza, yo recompensaré. A tales personas que dejan su fe en Cristo para retroceder a sus costumbres religiosas antiguas, solo les espera el juicio de Dios y cosas más terribles. Vamos a leer los versículos 30 al 35. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, con alegría, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Eso es lo que el autor le está escribiendo a los judíos cristianos. Les hacía recordar los inicios de su conversión a Cristo, cuando se convirtieron a Cristo, cómo se despojaron de todo, padecieron por la causa de Cristo, se comportaron valientemente en tiempos anteriores. El autor les está alentando su fe en Cristo, a perseverar, en seguir confiando en Cristo. Ellos habían demostrado su fe en Cristo valientemente. Todos, queridos hermanos, todos en alguna vez nosotros mismos tenemos desánimo. A veces queremos tirar la toalla, queremos volver a las cosas antiguas que hacíamos, pecaminosas, separados de Dios. Queremos volver al mundo nuevamente por las aflicciones que son naturales de un cristiano. Pero es bueno recordar que todos los sufrimientos por el Señor no es en vano, porque nos espera una gran corona que el Señor nos dará en su venida. En los versículos 36 al 38 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Debemos cultivar, queridos hermanos, el fruto de la paciencia en nuestras vidas para soportar todas las aflicciones de este mundo, ya que seguirá empeorándose aquí en la tierra las aflicciones, las oposiciones, pero así con paciencia vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos por fe y para fe, fe en Cristo, fe en su palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra para tener más fe y así soportar todas las aflicciones y esperar en el Señor y tener paciencia porque Cristo pronto viene. Así también la carta a los hebreos está alentando a estos judíos cristianos que sigan teniendo fe, mantengan su fe en Cristo, un poquito, que tengan paciencia porque Cristo vendrá y no tardará como algunos piensan que tardan. Vamos a leer versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice el autor a los hebreos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Querido hermano, el verdadero creyente no retrocede para perdición. Se puede desanimar, pero no retrocede nuevamente a las antiguas costumbres religiosas o pecaminosas. El verdadero creyente nunca se va a perder, porque es Dios quien nos sostiene con todo los beneficios que Cristo ya ha logrado en la cruz. Es para que nosotros nunca nos perdamos, nunca dejemos nuestra fe en Cristo. Es imposible que un cristiano verdadero abandone su fe en Cristo para poner su fe en otras religiones, en otras personas, en otras cosas. Un cristiano verdadero pondrá su fe y por su fe pasará pruebas, aflicciones. Hasta se puede desanimar, sí, pero no va a dejar su fe en Cristo. Y esa fe del cristiano, dice la Biblia, esa fe que Dios nos ha dado, esa fe vence al mundo. Como dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Queridos hermanos, esta carta, estos versículos
que acabamos de leer, versículos últimos del capítulo 10 de Hebreos, es para animar a los judíos cristianos a no dejar su fe. Les hace recordar todo lo que han pasado por Cristo, pero también les hace recordar el futuro glorioso, que cuando venga Cristo, ellos recibirán recompensa. Y hermanos, así también nosotros tenemos que seguir perseverando en nuestra fe en Cristo. No debemos abandonar nuestra fe, nuestra confianza en el Salvador. ¿Por qué? Porque nos quedan grandes recompensas para nosotros. Un poquito más hay que seguir esperando. Un poquito más, como dicen los versículos, tener paciencia hasta la venida de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor, queridos hermanos, porque esta carta es muy exhortativa para nosotros los creyentes en Cristo. Y también era para aquellos hebreos cristianos. También lo fue. Vamos a orar. Señor, gracias, oh Dios Todopoderoso, por estos versículos, este devocional, esta reflexión que hemos recibido hoy día. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar en nuestra fe en Cristo, a no apartarnos por nada, Señor, a buscarte más, ya que tú nos has dado grandes beneficios en el sacrificio de Cristo. Tenemos su presencia, Señor, tenemos la presencia de Cristo, podemos acercarnos a Él. Amado Padre, tú eres nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Fortalécenos, Señor, para seguir el camino de la piedad. Padre eterno, gracias, Jesús, por cada beneficio. A ti sea la gloria, Padre. Y si algún hermano, Señor, en este momento, un hijo tuyo, está pasando pruebas, se está desanimando y quiere abandonar su fe en Cristo, no lo permita. Hazle recordar tu palabra. Hazle recordar que tú vienes pronto, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado el capítulo 10 de Hebreo. Finalizamos con Hebreos 10. Espero que haya sido de mucha bendición este capítulo 10. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta otro momento. Dios les bendiga.